Hola, ¿cómo estás? Me alegro de que estés de vuelta y quieras saber la continuación. ¿Cómo ha sido el recorrido de este viaje ancestral, este viaje iniciático a Egipto, realizado ya hace un par de meses atrás y del cual ya te hablé en el video pasado, en el cual empecé a contarte un poco cómo ha sido mi travesía alrededor de este viaje, al comenzar el viaje, los trámites, los primeros templos que visitamos, lo bien que nos recibieron en Egipto, porque eso sí tengo que decirlo. El egipcio es un pueblo bastante acogedor. Son personas muy acogedoras, son personas muy amables. Es gente que le encanta tener turistas, que le encanta tener visitantes. Eso sí te lo puedo asegurar. A cada sitio al cual fuimos, a cada hotel o en cada lugar que nos quedamos, fuimos recibidos con los brazos abiertos. Eso sí, está pendiente siempre de tu cartera porque la gente le encanta mirar qué hay por allí y no te puedes confiar. Eso sí tienes que tener un poco de cuidado. Bueno, hemos llegado al quinto día de travesía, y ese día fuimos nosotros a Komombo. Komombo es una ciudad situada hacia el este, más o menos, de Egipto. Y si te das cuenta, nosotros empezamos nuestro viaje no haciéndolo desde el Cairo, tomando la embarcación desde el Cairo, sino que viajamos en avión hasta Aswan. Y de Aswan comenzamos a trasladarnos a los distintos templos. Es más, empezamos del sur y fuimos subiendo hacia el norte. ¿Por qué? Porque ese es el recorrido que hace el río Nilo. Y ese era el recorrido que querían hacer nuestros guías con nosotros. Entonces te explico qué pasó después cuando ya salimos de Abu Simbel y llegamos nosotros al otro día a Komombo. Komombo fue construida bajo las órdenes de Ramsés II entre los años 1350 a 180 a.C. Era un templo, pues se puede decir que era, porque lo que ha quedado del templo son las ruinas, pero es un templo que fue creado para el dios Sobek. El dios Sobek te lo puedes imaginar como aquel que tiene la cabeza de cocodrilo y el cuerpo de hombre. Entonces hay una historia que va naturalmente y que explica exactamente por qué este dios se le ha dedicado este templo, ¿no? Dice la historia de que habían dos hermanos, un hermano de la luz y un hermano de la oscuridad. Y entonces estos hermanos, el hermano de la oscuridad decidió que él no quería seguir reinando en el mismo sitio que su hermano de la luz. Y le pidió al hermano de la luz que se fuera para reinar solo. Al hermano de la luz irse, entonces se fue todo el pueblo con él y se quedó entonces el dios de la oscuridad solo y comenzó a reinar en un lugar solo. Y después cuenta la historia que él llamó a su hermano, porque reinar solo como que no, era mejor que hubiesen personas también allí a las cuales él pudiera dar sus órdenes. Pero entonces marcó, vamos a decir, una línea divisoria entre lo que era su reinado y el reinado de su hermano. Entonces, este templo dedicado al dios Sobek es el templo, como ya te lo dije, del dios cocodrilo. ¿Por qué? Porque se dice que el dios cocodrilo comía los miedos de las personas. Incluso se nos mostró una especie de túnel o una especie de pozo, un pozo en el cual se hacía entrar a las personas en ese pozo para que entonces dejaran allí todo aquello que no necesitaban, todo aquello que querían que fuese limpiado de sí, ¿no? No solamente de su cuerpo físico, sino que también de sus otros cuerpos. Entonces, ese pozo estaba habitado por cocodrilos reales, ¿no? No cocodrilos de mentiras, sino cocodrilos reales. Y entonces se supone que se alimentaban antes a los cocodrilos, antes de que las personas que querían hacer esa limpieza kármica o esa limpieza espiritual entrasen entonces al pozo. Y entonces tenían que nadar con los cocodrilos. Y los cocodrilos supuestamente no les hacían nada porque ellos ya habían sido alimentados.
Pero sinceramente no sabemos si realmente fue así del todo, de que a lo mejor algún cocodrilo no quiso satisfacerse de alguna persona que haya entrado y que no se haya atrevido, porque también sabes que los animales sienten el miedo de las personas. Entonces, en este pozo te voy a contar la primera anécdota que nos pasó. Llegamos a este pozo, el guía comenzó a contarnos esa historia que te acabo de contar a ti y nos dijo, bueno, coloquen las manos alrededor del pozo, sobre la piedra, y sientan la vibración de ella. Y ahora visualicen que ustedes quieren dejar aquí todos los miedos que tienen. Entonces, algunas comenzamos a hacerlo, pero después comenzaron a llegar naturalmente más turistas que querían hacer lo mismo. Y se nos dijo, bueno, entonces hagamos lo siguiente, vamos a hacer un recorrido por todo el templo, les vamos a seguir mostrando todas las cosas que hay aquí y luego ustedes vienen solas y dejan aquí sus miedos. Entonces te hago este paréntesis en el cual fuimos y nos fue mostrando todas las partes del templo, nos mostró incluso unas paredes en las cuales habían unos jeroglíficos en los cuales mostraban instrumentos de cirugía que se usan incluso actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que en esa época se pudiesen utilizar ese tipo de instrumentos que nosotros utilizamos actualmente si se supone que la medicina en 1350 o 180 que fue construido este templo antes de Cristo no estaba tan desarrollada como hoy en día? Se supone que los antiguos egipcios, los egipcios ancestrales, tenían técnicas de curación que hoy en día nosotros no nos podemos imaginar cuáles son. Y bueno, y fuimos yendo por todas las distintas etapas de este templo y se nos fue mostrando incluso un lugar después del pozo en el cual se dejan los miedos y era una especie de camino en el cual el médico, porque eran otros tipos de médicos también, eran médicos que no solamente se dedicaban a curar los males del cuerpo, sino también los males del espíritu. Entonces entrabas tú en ese camino de agua y se hacía un ritual allí y ya que habías desalojado tus miedos, entonces te llenabas de gracia, ¿no? Y podías soltar todo aquello que no necesitabas y te ibas de una forma más benévola, con más gracia, con más tranquilidad nuevamente a tu casa. Entonces, para rebobinar un poco la cinta, cuando terminó toda la explicación de todo el templo, se nos dio tiempo, volvimos al pozo y colocamos las manos en el pozo. En eso, una de las chicas, que lo había hecho incluso antes de haber hecho todo el recorrido, cuando todavía estábamos allí, que quería avanzar con nosotras, ella no pudo avanzar porque ella sintió mucho mareo, pero sintió muchísimo mareo, hasta una sensación de vértigo. Y eso que ella no veía el pozo de frente, sino que ella se puso de espaldas con las manos así detrás, agarrando la piedra del pozo. Ella dice que ella comenzó a tener una sensación como que le estuviesen mostrando todas sus vidas pasadas. Y fue a una velocidad tan rápida que luego ella ya no sabía cómo ubicarse ni sabía realmente dónde estaba. Entonces me di cuenta a tiempo, pude asistirla, le di un poco de agua, se sentó, se tranquilizó. Luego cuando fuimos a ver aquellas piedras que ya te expliqué antes, que estaban los elementos de cirugía que se usaban en el antiguo Egipto, que son muy parecidos a los que usan los cirujanos hoy en día, ahí una de esas visiones que ella tuvo en el pozo volvió. Y fue cuando ella sintió como que ella también hubiese vivido ya en esa época, precisamente en ese lugar, en ese pueblo de Komombo, y había sido también médica. Entonces, si quieres, créelo, si no quieres, no lo creas, pero como te he dicho antes, viví en ese viaje muchísimas cosas inexplicables y misteriosas. Acabada ya la visita a ese templo, fuimos después al museo, un museo de las catacumbas, en la cual es una casa dedicada a la diosa Hathor. Y en esa casa dedicada a la diosa Hathor, que realmente es un museo en el cual entras, entonces ves lo que son las momias. Las momias que fueron encontradas
de los cocodrilos que habitaban realmente en ese lugar, en ese pozo. Entonces eran momias de todos los tamaños, de todas las edades allí, y nosotros pudimos darnos una vuelta y vislumbrar bien el lugar. Y luego después de ahí, nos fuimos todas de allí, volvimos al autobús y estando ya, perdona, no al autobús, camino al barco, porque ya estábamos nosotras embarcadas en este barco con recorrido que hicimos de 3 días en el Nilo. Comenzamos a preguntarnos, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Fuiste a las piedras? Cada una comenzó a hacerle preguntar a las otras, ¿cómo fue tu experiencia? Yo también estuve en las piedras y me quedé asustado cuando vi que todas coincidieron en lo mismo. Que después de tocar las piedras, todas, incluso como la primera chica, sintió mareos, náuseas y algunas incluso tuvieron regresiones. Yo no tuve ninguna regresión porque no me quedé pegada a la piedra por tanto tiempo, porque al sentir ese mareo me fui de ahí inmediatamente, me era un poco desagradable. Pero para que veas lo cargado de ese lugar y lo interesante que a pesar de ser ruinas en la actualidad, todavía se siente la energía increíble que guardan los vestigios del templo. Ahí está la energía. Bueno, ya después de todo eso, volvimos al barco, ya, como te he dicho antes, comimos, desayunamos algo, porque realmente cuando nos fuimos demasiado temprano para poder ver los primeros rayos del sol allí y no habíamos desayunado. Luego, hicimos un poco de yoga y hicimos meditación también, y lo bello era que podíamos hacerlo en la parte de arriba del barco, que era un barco hermoso, un barco que fue solamente reservado para nuestro grupo. Éramos 15 chicas que fuimos a ese viaje junto con una pareja de guías que venía del Cairo, con los cuales viajamos en todo momento, y nuestro guía Mohamed, que nos encontró directamente en el primer pueblo, en Aswan, y nos acompañó en todo el viaje hasta cuando llegamos a Luxor. O sea que el viaje continúa. Y bueno, te voy a seguir contando qué más pasó, porque ese día, como todas las noches que estuvimos a bordo de ese hermoso velero, era un velero, la comida era espectacular. Y lo más lindo también es que por las noches nos halagaban ellos, los de la tripulación, con bailes egipcios. Pero no solo que ellos bailaban para nosotras, sino que nosotros bailábamos con ellos también, todos en círculos, un círculo de hermandad, bajo las estrellas, sobre el río Nilo. Espero que no te estés aburriendo y te esté gustando un poco la historia que te estoy contando, porque realmente fueron días fascinantes. O sea, si lo has visto por las fotografías que hasta ahora has visto y un par de videos que pude hacer de esa travesía que tuvimos, fueron momentos realmente de mucho valor histórico, de mucho valor cultural. Nos abrió completamente a nosotras las puertas del conocimiento de una cultura, una civilización muy antigua y que aún hoy que ha dejado vestigios y que aún no se sabe con realidad, con certeza, si todas las cosas que se cuentan de los jeroglíficos que están implantados, están en las paredes, se puede interpretar realmente que todo fue tal como se dice que fue. Al día siguiente, después de aquella cena copiosa que ya te dije y de la fiesta fantástica que nos dio la gente de la tripulación, fuimos al templo de Edfu. El templo de Edfu es un templo que fue dedicado a Horus y a Hathor de Dendera. Fue construido en el periodo helenístico entre los años 237 y 57 a.C. Allí en las paredes lo que puedes encontrar, los jeroglíficos, ellos cuentan una historia de cómo era la vida en esa época, también del lenguaje, la mitología, la religión y sobre todo de ese periodo grecorromano
del antiguo Egipto. Lo más interesante de este templo de Hathor y de Horus es el matrimonio sagrado entre los dos, porque se dice que Hathor, ella viajaba a encontrar a su amado Horus, y entonces era una especie de fiesta que hacían en ese pueblo, en esa región. Y ese matrimonio sagrado es un matrimonio simbólico que representa la unión entre dos almas que emergen y que al final se hace en una. Entonces, después de esa visita hermosa que pudimos hacer, porque realmente por la cantidad de gente que había, si hubieras visto, para llegar allí, fue bastante interesante. O sea, pues cuando llegamos a esa ciudad de Edfu, yo sentí como que había parado el tiempo y como que nos habíamos ido a la época medieval. Porque cuando nos dejó el barco en el muelle, luego nos vinieron a buscar unos buses pequeños que nos llevaron a este templo. Y en el camino hacia el templo veías como de los otros barcos que la gente iba saliendo, porque era el muelle para todos los visitantes que iban a Edfu, al templo este que te acabo de mencionar, eran recogidos por carretas, ¿sí? Como te lo digo, por carretas aradas a caballo. Es una forma también de transporte para llegar a este sitio. Carretas aradas por caballos, y también la mezcla esa entre lo medieval, lo antiguo de estas carretas junto con las motos, las mofas, bicicletas no vi, pero lo que sí vi fueron autos normales en una carretera no asfaltada, sino de tierra o de arena, porque es desierto lo que hay allí. Solo lo que recorre por el medio es el río Nilo. Y entonces llegamos allí y la impresión que yo tuve fue de un lugar súper turístico. Nos atacaron de una vez todos los comerciantes porque, al contrario de los otros sitios, las tiendas estaban desde un inicio. Entonces entrabas y bueno, esto de la higiene y de la separación por esto del corona en ese momento no había ahí. Yo di las gracias cuando salí de ahí y que vi que bueno, estábamos todas bien. Y era importante estar juntas, ¿no? Porque si no te podías perder. Entonces espero que disfrutes las imágenes que aquí te pongo y que disfrutes este video que te he mostrado hasta ahora. Y entonces mañana o la próxima vez que hablemos será entonces sobre el día 7 de nuestro viaje. Y te contaré el viaje que hicimos a Dendera, visitando entonces el templo que fue homenaje a la diosa de Hathor. Eso te lo voy a contar en el próximo video. Entonces, muchas gracias por haber visto este video y no olvides de suscribirte a mi canal YouTube si te ha gustado y darme un like. Muchas gracias. Hasta el próximo video.